Muy buenas. Me toca hacer las hayas. Son las últimas en brotar. De hecho, todavía no han hinchado yemas. Alguna empieza ahora. Son las últimas junto con los tejos y los pinos silvestres. Los otros ya se han movido bastante antes. Piceas incluido, abeto, todo ya está movido, pero las hayas no. Y el otro que tengo que no es el servar de los cazadores. Bueno, esta vino en verano. En agosto. Se pasó una semana en el transporte porque la perdieron. Y en cuanto llegó, tiró todas las hojas. Y desde finales de agosto no ha tenido hojas. Así que ha llovido por ella. La he regado lo mínimo porque si no pudres las raíces. Pero las raíces no han trabajado, entonces es muy posible que tenga bastante podredumbre. De todas maneras se ve en buen estado la corteza. Así que sí que, y estas yemas, alguna ramita, esta ramita parece que está bien, alguna está mal, pero bueno, en general yo creo que va a aguantar. Y la voy a pasar a esa maceta, bastante más grande para que vigorice, como tiene que ser. Por aquí un montón de piedras para que me hagan de contrapeso con la lluvia y de paso de drenaje bestia. Luego una capa de muy drenante de arlita, piedra volcánica, bueno, un poco de todo ahí, viejo. Y lo que voy a hacer ahora, pues sacar esto de aquí, sanear lo que haya que sanear y pasarlo para allí, intentando no cortar demasiadas raíces por el tema de que está débil esta haya. Bueno, este tutor estaba de adorno más que de otra cosa. Y esta piedra era para sujetarla porque encima vino moviéndose mucho. Está muy mojada. Estaba escondida a la sombra, estuvo desde entonces, pues para que no, es que no sabía si era mejor que brotara o que no brotara. Está bastante suelta. A ver qué sacamos. Está en prácticamente, esto es turba con, no sé, creo que es, ¿cómo se llama esto? Perlita. Vamos, sustrato universal con perlita, el que viene ya mezclado con perlita. Muy típico de cultivar en viveros, pero mira qué hueco hay aquí de haberse desenterrado. Pero no es ideal para tenerlo, bueno, como cultivamos nosotros. Se tiene que tener un pelín más de drenaje. Y eso que ya sabéis que yo uso esto mismo, ¿no? O sea, en vez de usar, no sé si es pómice, no sé si es pómice, no, es perlita. Pero como si tuviera muchísima más perlita, hubiera sido mejor. Tiene lo mínimo. Claro, la perlita es cara comparado con el sustrato. Bueno, pues no veo tanta podredumbre como me esperaba, ¿eh? Las veo bastante mejor. Sí, están bien. Está bien. Está sana. Pensé que iba a estar bastante peor. Están muy enrollado, muy enrollado de haber estado en... Ni siquiera en esa maceta donde vino, de haber estado en estas cuadradas pequeñas. Buah, hay unos líos aquí que no sirven ni para Niagari. Eso es que no quería cortarle nada, ¿eh? Mira, creo que le voy a pegar un manguerazo. Ahora que saca lo gordo. Hay un lío aquí de raíces muy tremendo. Muy tremendo. Tremendo. La pivotante no llegan aún a cortarla, me parece, o muy poco, porque está más bien doblada en vez de cortada. Bueno, es que las piensan, este tipo de árboles los piensan para jardines.
Los ayuntamientos aquí en Asturias suelen poner bastantes, ponen mucho desojo, desojo menos, pero atropurpuriums, hayas rojas han puesto muchísimas en Oviedo. El encargado de jardines de Oviedo, por lo visto, es un fan de los Acers palmatums. Y tiene, en todos los jardines hay alguno así, incluso variedades así un poco rarunas. Vamos, dissectums y ese tipo también. Y en una zona puso una pila de atropurpuriums, además son rojos, no sé si serán hasta bloodgood. Y también en otra zona hay hayas purpúreas. Bueno, que aquí en el norte puede que estén de moda y todo, para los jardines. Entonces, ¿para qué van a cortarles la pivotante? Ya se me atascó el robot. Este es el tinglado que tiene montado. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tengo que quitarle para ir subiéndoselo. Buscar que haga el nevari con estas dos, más alguna que salga por aquí, incluso esta de aquí abajo. Y el plantado pues no debería ser así recto, debería ser intentar doblar esto. Dobla un poco, pero si paso de aquí sé que casca. Dobla esto poquito, si paso de aquí la rompo. Pero bueno, a ver, también podremos intentar que engorde mucho y luego pasados unos años cortar por aquí y que vuelva a brotar. Entonces ya le damos la forma que queramos. A ver, allá va la máquina. Toma por culo la máquina otra vez. Bueno, a ver, ¿dónde está la máquina? Esto. A ver, no quiero quitarle mucho, no voy a arriesgar. Voy a quitarle solo por aquí. Le voy a dejar todo eso y en la siguiente vez le corto más arriba y en la siguiente vez hasta eso. Quitarle esto, que ya es, por lo que estoy viendo, es la mitad. Todo esto le quité, de ese solo corte. Todo esto. Viendo lo que quedó, es la mitad, le he quitado. Ya es más de lo que quería. Y voy a repasar solo las puntas. Pues ahí. Las puntas. Para que las ramifique hacia atrás. Jolines, qué lío. Qué líos tiene, madre. Están todas enredadas. Enredadísimas están. A ver, vamos a quitar puntas. Esto. Así, nada más. Hala, esta ya está. Otra. Otra. Porque si le quito muy atrás, le quito demasiado. Esto fuera. No está tan sana para quitarle. Esto tiene para atrás bastante. Este es larguísimo. ¿Cuánto tiene para atrás? Esto. Tiene esto para atrás. Quitarle por ahí, que tiene unos pelos en medio. Este lazo de aquí. Aquí no le puedo quitar nada. Lo tiene todo al borde. A ver, esta lo tiene también todo al final, así que las puntas. Este tipo de trabajo no me lo habéis visto nunca, pero lo hacía mucho antiguamente, cuando empecé. Ahora no tengo tiempo para andar con delicadezas. Es ahí. Esta tiene aquí, voy a quitarle ese tramín.
Está por ahí, esto por ahí, está por ahí. Esta le había quitado las puntas, creo. Es que no tiene nada por el camino. A esto igual le venía bien para desenredarlas, poner una piedra aquí en el medio y para encaminarlas como cada una para su sitio. Es que, mira, se nota que estuvo en una maceta, pero como al borde de la maceta. Voy a hacer una herida aquí para ver si me echa raíces. Voy a hacer la baja. Aquí. Era bueno echarle rizante, voy a por él. Vamos a ver por aquí, por el medio de los troncos. Estos son troncos, no son raíces. A ver si ayuda. Nunca lo sabremos, ¿no? Porque no tenemos otra igual para comparar. A ver. Esta tierra no, eso, lo dicho, no es mala, pero le falta mucho drenaje. Habría que mezclarlo con arena. Entonces ya la tengo aquí mezclada, he hecho de la mía y esta la guardo para otro. Pequeña. Que depende del tamaño de final del tamaño final del haya. Depende. Bueno, esta no vendría mal. Así puesta. Bueno. Y plantarlo así. Pues sí, venga, vamos a probar así. Por lo menos quedan un poco más separadas las raíces. Hagamos un poquito esto para que no se caiga. Vamos a ver, una mezcla un poco más suelta. Voy a coger un poco de esto. Lo mío. Necesito algo de arlita, aunque sea arlita vieja. Más arlita necesito. Está un poco sucio, pero bueno, da igual. Es materia orgánica al final. Bueno, esto ya está un poco más suelto. Así igual le echo más. Este es muy grande.
con estos buenos alimentos va a tirar muy bien. Vamos a rellenar. Uy, esta raíz se me cae el tinglado. Ya veis que ni ato la piedra, solo es para, bueno, que va cogiendo la forma a lo mejor. Sí. De hecho, así, con las raíces así para arriba, esto no van a salir. Para que salgan tienen que estar hacia abajo, en el corte. Ya sabéis que las raíces tiran hacia abajo por la gravedad, detectan la gravedad. Intentar pisarlas hacia abajo, separarlas y que esto quede un poco hacia abajo para favorecer ese corte y que las que están en el lado derecho no se vayan para el lado izquierdo. Esta se rompió, me cago en la leche. A ver si poniéndola donde estaba cicatriza. Muy arriba la estrella. Para sujetarla voy a tener que poner más piedras, pero piedras de verdad, no de adorno como esta. Son muy grandes. Pues sí que se sujeta. Bueno, en esta parte superior voy a poner solo tierra con arena, sin arlita. Bueno, y a ver si echa raíces donde necesito, o sea, cerca del tronco o en el mismo tronco. Bueno, esto tenía esta otra, esta se la pondré aquí de soporte mientras enraiza un poco para que no me la tumbe el viento y eso. Y ahora a regar voy a echarle también un riego con hierro y aminoácidos para que quede, porque bueno, como es roja necesitará hierro, me imagino. Y bueno, yo tengo esperanzas con ella, porque le vi bien las raíces y el tronco está bastante joven, no se le ve arrugado.